Este es el episodio 2 del Urcast. Quedé muy arrepentido de algunas cosas que dije y del formato de lo que fue el episodio 1, el piloto, así que esta es mi reivindicación. Se llama Nuevos Medios, Nuevos Miedos, y había utilizado alguna vez este título para una clase y me había metido con el concepto de medio y el concepto de medium y había dado vueltas alrededor también de esta cosa de lo medial, no desde el punto de vista desde la tecnología o de pensarlo como algo nuevo, sino como esta cosa medio atávica y ancestral de utilizar cosas como transductoras de cosas. Para el que no escuchó el primer episodio, está todo bien, se puede empezar por acá. Hablé de texto a imagen, esta tecnología basada en inteligencia artificial que permite que escribas en lenguaje simple, o sea, escribiendo una oración, un texto y luego recibir una imagen. Así que en esta segunda oportunidad no voy a abrir tampoco la caja negra, es decir, no voy a describir cómo funciona la inteligencia artificial, ni hacer una historia, ni hablar de los últimos adelantos y las últimas cosas, sino algo que vendría a ser mi manera habitual de abordar un tema que me interesa. Tiene que ver con buscar las biografías o buscar la vida de las personas que están involucradas. Es decir, cuando estoy tratando de enseñar fotografía o explicar algo con respecto a la pintura, lo primero que hago, que es bastante simple, es googlear el nombre del artista o el fotógrafo y prestar atención en Wikipedia a la parte de su biografía, y si no está en Wikipedia, investigarla por algún lado. Quizás me funciona como una regla mnemotécnica de vincular sus imágenes, su nombre y alguna cuestión que sea importante de destacar de su carrera a algún acontecimiento histórico, la muerte de sus padres, el suicidio de un amigo o lo que sea. Eso permite encontrar algunos puntos de anclaje y nada, me funciona. Así que cuando traté de hacer esta especie de segunda parte sobre inteligencia artificial, traté de ir a ciertos orígenes y llegué a Frank Rosenblatt, personaje que ya venía citando en varias clases anteriores. Es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial y traté de ver qué había al respecto. Frank Rosenblatt murió en 1971, justo el día de su cumpleaños. Tenía 43 años y como también estoy por cumplir yo también 43 años, me apareció como un dato. Sobre todo que también murió en un accidente en su velero, iba solo, y fue en la bahía de Chesapeake, en Estados Unidos. Y hay un misterio alrededor de él, es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Era psicólogo, ese era su campo de estudio, y después investigador en ciencias de la computación y maestrías al respecto de cuestiones que tienen que ver con tecnología en la Universidad de Cornell. Básicamente se lo reconoce porque le daba vueltas a esta situación de recrear el funcionamiento del cerebro a partir de instrumentos informáticos. Así que hubo unas experiencias alrededor de emular la capacidad de pensar con instrumentos electrónicos, al principio emulándolos con software, y el gran avance que pone Frank Rosenblatt en la historia es crear su propio hardware, su propia máquina pensante. Logra su meta haciendo una máquina llamada Perceptron, y es básicamente una máquina que puede ver figuras y clasificarlas.
O sea, una grilla de 400 píxeles, sensible a la luz, transduce luz en electricidad, está conectada a una serie de dispositivos que asemejan neuronas. Se le puede enseñar, es decir, mostrarle figuras a esta máquina, y a partir de este entrenamiento, en donde, por ejemplo, le muestran una figura triangular y le dicen esto es un triángulo, luego le muestran un cuadrado y le dicen esto no es un triángulo, luego le muestran un triángulo isósceles y le dicen esto es un triángulo, luego le muestran un círculo y le dicen esto no es un triángulo, bueno, y así con distintas tipologías de triángulos. A partir de realizar este entrenamiento, luego le muestran un triángulo nunca visto, es decir, un triángulo escaleno, y el perceptrón logra pensar, reconocer, percibir que ahí hay un triángulo. Así que básicamente eso es el perceptrón. Y tengo la voz extraña. Estoy tomando un jarabe que se llama Athos, que es básicamente extracto de hojas de hiedras desecadas. Me lo autorreceté buscando jarabes así para la garganta o para la tos, y la verdad es que se los recomiendo, pero bueno, siento ahí como una carraspera que le voy a dar un traguito. Muy bueno. Igual me gustaría conseguirlo, este extracto de hiedras en su estado natural. A ver. Ah, dice que tiene saborizante a cereza, debe ser eso. Pero bueno, extracto de hiedra. Antes del perceptrón se creía que para poder realizar tareas inteligentes había que descubrir la lógica del pensamiento y luego emularla. Pero los misterios del funcionamiento del cerebro y sobre todo el funcionamiento de cómo se piensa o qué es lo cognitivo, requería un campo de estudio que tenía que avanzar hasta cierto grado para que las ciencias de la computación puedan replicarlo. Así que estaba como esa especie de loop infinito. Lo que desarrolla Rosenblatt es pensar que si se puede utilizar la lógica en un nivel muy bajo, como por ejemplo hace una neurona, quizás conectando varias de esas neuronas en una red, se pueda lograr que se logre un comportamiento que parezca inteligente. Pero bueno, siempre todo es un pozo sin fondo, y para mencionar neuronas deberíamos también mencionar al Santiago Ramón y Cajal, el médico español que en 1888 descubre la neurona. No solo las descubre, sino que las observa en estos microscopios de la época y las dibuja con tinta china y arma estas visualizaciones que, bueno, búsquenlas. Y también voy a compartir muchas imágenes en universidad.net, así que ahí pueden verlas. Pero bueno, los dibujos de Santiago Ramón y Cajal representan entonces estas 10 sinapsis que componen como la retina, y el ojo forma parte del sistema nervioso central. Así que desde la visualidad y estas conexiones neuronales son la inspiración y la fuente que permite generar esta emulación de ese comportamiento en la informática. El entrenamiento, o la manera de enseñar o la manera de aprender de una neurona artificial, consiste en plantearle una pregunta y luego comparar su respuesta con la correcta. Y cada vez que se equivoca, la gracia es que se modifica la intensidad de sus conexiones para que la próxima vez lo haga mejor. Es decir, que se van creando sinapsis artificiales, podría decir. Y luego de muchas repeticiones, o sea, la cantidad de entrenamiento produce respuestas más consistentes. Para que deje de ser tan abstracto esto, hay un video en YouTube en donde se muestra footage de un documental televisivo de los años 60, en donde se lo ve a Frank Rosenblatt haciendo una demo del perceptrón. Tampoco hay muchos datos al respecto de este programa, pero yo supongo que para que no quede en la abstracción de un perceptrón que reconoce triángulos, se realizó algo como más televisivo. Se entrenó el perceptrón, supuestamente, porque no encontré mucha información al respecto, en diferenciar fotos de mujeres de fotos de hombres. Es decir, poder ver una imagen y detectar si es hombre o mujer. El entrenamiento, según cuenta este informe, estuvo dado a partir de mostrarle un montón de fotos de mujeres y decirles mujer, mujer cada vez que veía esa foto, y otras de hombre
y pasado a esa etapa de entrenamiento, mostrarle la imagen de una persona que nunca había visto y esperar la respuesta. Lo genial de este material es que aparece también muy excelentemente ilustrada la noción de sesgo, que es también un poco lo que hablaba en el episodio anterior. En un momento le muestran la foto de George Harrison con el corte de Beatle de los 60, con flequillo. Y el locutor de este informe televisivo dice: hay imágenes que son complicadas de definir. Y se ve este perceptrón con un signo de pregunta, como que no puede definir si es hombre o mujer, George Harrison. Luego le muestran la foto de un juez de inglés con esas peluquitas con rizos y también le cuesta definir si es hombre o mujer, un viejo con peluca. Y luego finalmente le muestran la foto de una mujer con un corte carré y también hay duda. Así que, bueno, tiene un montones de capas de análisis esta primer demo del perceptrón. Lo más interesante de todo es que se acerca a lo que en 1950 hace Turing con el famoso test de Turing para detectar la posibilidad de la emergencia de la inteligencia o el pensamiento en las máquinas. El test de Turing consiste en poder detectar si estás conversando con una máquina o un ser humano y básicamente hacerlo de manera ciega. Y bueno, básicamente Turing mismo dice: ¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación? Turing creía que esta pregunta sí era posible de responder y en lo que resta de su ensayo dedica a argumentar en contra de las objeciones principales de la idea de que las máquinas puedan pensar. Y esta discusión tiene que ver con poner entre comillas la palabra pensar y no enroscarse en qué significa pensar para luego ver si se le puede atribuir eso a una entidad artificial o construida. Turing basa este test en un juego que se utilizaba en unas fiestas y que tenía que ver con generar una especie de ámbito cerrado, como si fuera una carpita, y comunicarse con la persona a través de texto escrito. Y la idea es que vos hacías una cantidad de preguntas para detectar si la persona que estaba atrás de la carpa era hombre o mujer, muy similar a este test que hacen con el perceptrón, y basado entonces en eso se generaba como este juego en hacer preguntas y poder deducir las ambigüedades. Se sabe que Turing sufrió muchísima persecución, fue inducido al suicidio prácticamente a partir de la persecución del Estado inglés por su condición de homosexual. Y bueno, hay varios libros que toman esto, ¿no? Como que el test de Turing está inspirado en una especie de juego que era común en estas reuniones. Y esta vocación de poder detectar si lo que estás recibiendo está producido por un organismo artificial o un ser humano forma parte en el imaginario como test de Turing. Así que podemos también hacer un salto e imaginarnos un momento en donde le mostremos estas imágenes producidas con inteligencia artificial a través de textos, por ejemplo, a nuestros padres o a nuestras madres, y detectar si pueden diferenciar si están hechas, si son fotos, si son dibujos hechos por seres humanos, están hechos por máquinas, y en el caso de pensar muy literalmente el test de Turing, si pasan, quiere decir que llegamos entonces a la inteligencia artificial o al pensamiento de las máquinas. Así que eso es un buen test. Estamos en ese momento en donde se vuelve difícil y las personas que sigan muchos artistas contemporáneos que trabajen con computadoras les va a pasar eso. Como que muchas obras quizás reales hechas por esa persona parecen ser hechas con inteligencia artificial y viceversa. Cosas hechas por inteligencia artificial que parecen hechas a mano o hechas con los dispositivos que utilizaban anteriormente. Así que bueno, hay ahí un punto a pensar, ¿no? Entre el test de Turing y nuestra percepción y quizás, esta especie de experimento que están realizando las empresas que ponen en juego estos mecanismos. Hay otro momentum a analizar y a investigar, no lo hice muy a fondo, pero tiene que ver con lo que despierta la palabra inteligencia artificial. Me pasó ya de muchos amigues que les comentaba la palabra inteligencia artificial, amigues así súper inteligentes, y también antes de empezar a hablar aparece esta
definamos qué es inteligencia artificial, si es posible y todo eso. De hecho, la palabra inteligencia artificial en sí misma tiene un origen y es la conferencia de Dartmouth que tuvo lugar el verano boreal de 1956 en la Universidad de Dartmouth y participaron 11 personas. Marvin Minsky, Julian Bigelow, el profesor McKay, Ray Shamanov, John McCarthy, que es medio el que lo organizó, bueno, y otros más. Y esto es lo que decían. Proponemos que durante el verano de 1956 tengan en el Dartmouth College de Hanover, New Hampshire, un estudio que dure 2 meses para 10 personas. El estudio es para proceder sobre la clase de conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo. Se intentará averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos y resuelvan la clase de problemas que ahora parecen solamente reservados para los seres humanos. Y que estos dispositivos puedan mejorar por sí mismos. Creemos que puede llevarse a cabo un avance significativo en uno o más de estos problemas si un grupo de científicos cuidadosamente seleccionados trabajan en ello conjuntamente durante un verano. Así que el origen de la palabra inteligencia artificial es esta reunión en el Dartmouth College. La razón por la cual se lo llamó inteligencia artificial no fue por buscar el término perfecto, sino simplemente poder diferenciarse rápidamente con un nombre que evite la relación entre el concepto de cibernética y de autómatas. Cibernética es un libro de Norbert Wiener, que es como una especie de gurú, y ellos querían evitar tener que discutir con él. Así que poniéndole inteligencia artificial, evitaban o empezaban de cero una conversación sin estar teñida del concepto de autómata o de cibernética. Así que es muy genial también pensar eso, ¿no? Cómo este nombre les permite esta especie de corte en blanco. Otra cosa que apenas investigué también de Rosenblatt es sus otros campos de intereses. Además, de la psicología, se dedicó a partir de 1960 a hacer experimentos que tenían, experimentos que eran esto. Enseñarle a ratas a resolver trayectos adentro de un laberinto y a las que mejor lo lograban y a partir del entrenamiento habían desarrollado la capacidad de entender laberintos, les extraía material cerebral y se los ponía a ratas que no habían sido entrenadas y verificaba entonces si esa transmisión de materia cerebral, encéfalo, lo que sea, lograba también contener algún tipo de información que le permita a la rata host poder haber sido entrenada con esos líquidos. Parece que consiguió muy buenos resultados, pero a partir de cierta estadística y todo quedó como ahí. Y parece una extravagancia o algo así, pero viniendo de Rosenblatt es algo que atendería. También fue astrónomo, voy a volver sobre eso, y muy militante de izquierda, anti-Vietnam. Y otra vez, muere en una lancha el día de sus cumpleaños en esta bahía. Es algo entonces que vamos a indagar. Lo que hice fue mandarle un montón de mensajes a Mariano y este es el primero que recibí como respuesta. Che, ¿sabes qué? Hace un tiempo me puse a buscar ahí en la biblioteca, en el Sophia Discovery Tool, la de Webster, y encontré algunos artículos sueltos, pero ninguna biografía, que es también lo que, no porque me guste mucho generalmente, pero lo que quería leer sobre él, porque también me imaginaba que había un personaje ahí detrás de esa cosa. Y en su momento no encontré más que algunos textitos sueltos. Y aparte el apellido Rosenblatt me parecía otra gente, se me complicó la búsqueda. Pero voy a hacerlo ahora que estás con esta cuestión, voy a hacerlo con detalle y si aparece algo te lo paso. Me parece que es un buen punto como para empezar a hablar de inteligencia artificial con el tipo que se metió con la parte del aspecto visual del tema. Así que cuando tenga algún encuentro con eso, te mando todo el material. Que no haya podido en estas 2 semanas encontrar una biografía o un texto que hable de su vida, no solamente los textos publicados de él, es ahí un dato.
Me manda luego un PDF que es el artículo que se llama Perceptron Simulation Experiments, que compila todas estas investigaciones. Cada capítulo empieza re bien, o sea, se puede entender, y luego, bueno, empieza con tecnicismos y cosas más específicas y se vuelve como, nada, mucho más complejo, pero también se los voy a compartir. Son como fotocopias, esa letra Courier, como si fuera impreso en esas impresoras antiguas, y está todo lleno de sellos de la CIA, de desclasificado, algunas partecitas medio tachadas. No porque estén protegidas, sino como, bueno, eso. Y es la única versión. Está en archive.org y da esa sensación de que estás leyendo documentos desclasificados. Antes de volver a Rosenblatt, quiero contar algo lo más sintético que pueda de algo que vengo repitiendo mucho y me tenía obsesionado de hace varios años. Y es esta noción de que las imágenes digitales están construidas en grillas y que básicamente una pantalla puede mostrar una cantidad finita de imágenes. O sea que el televisor, la pantalla de tu celular o el monitor, no importa, todas las pantallas pueden mostrar una cantidad finita de imágenes. Y obviamente esto genera como, bueno, o a mí me genera siempre una especie de vértigo de sentir que una pantalla parece una ventana hacia el infinito y que hay infinitas películas posibles, infinitas fotografías, infinitas imágenes, infinitos dibujos, infinitas combinaciones de palabras, y básicamente contrastarlo con una verdad matemática. Y es que a partir de una cantidad abismal, enorme, numéricamente casi inabarcable para el ser humano, se terminan esas imágenes. Es un poco lo que pueden encontrar en la biblioteca de Babel de Borges y esta situación de libros que sí tienen una cantidad de páginas y una cantidad de caracteres. Es una biblioteca que tiene todos los potenciales libros que se pueden escribir en ese formato. Pero bueno, para que se den una idea, si hablamos de una pantalla que tiene 1920 x 1080, una pantalla HD, podemos imaginarnos que están todos los píxeles en blanco, luego todos los píxeles en negro, luego todos los píxeles en rojo, y empezar, bueno, a pasar por todas las instancias en donde el píxel 4 se pone violeta y luego blanco. Imaginarnos una especie de máquina que vaya como probando todas las combinaciones posibles e imaginándonos que cada una de esas imágenes dura un segundo. La cantidad es tan abismal que, bueno, es mayor que el tiempo que lleva el universo conocido existiendo. O sea, estamos hablando de cantidades así con magnitudes enormes que hacen que esta discusión empiece a parecer como un sinsentido, ¿no? Pensar en ese número que se puede sacar matemáticamente, pero que está eso, ¿no? Son números de magnitudes gigantes. Bueno, una de las consecuencias es que dentro de todas esas imágenes posibles está nuestro rostro ahora, está nuestro rostro cuando teníamos 5 años, está el próximo presidente, están todos los presidentes en todos los cumpleaños, o sea que todas esas imágenes están. Y si existiera esta máquina hipotética que va realizando todas las combinaciones, podría producirla. También hay una foto, no sé, mía, pero con un ojo de color violeta. O sea, podemos también pensar que hay de cada imagen montones de variaciones con ínfimos detalles diferentes. Esto a mí siempre me alucinó y me pareció un dato. Y mi amigo Nico Cohen, que justo hoy me habló por mensaje de audio, bueno, una de las personas más inteligentes que conozco, no le llamaba mucho la atención esto, no sé, siempre me tiraba para abajo cuando le empezaba a hablar de esto con entusiasmo. De hecho, me dijo, hizo el cálculo ahí adelante mío de cuántas imágenes son las que puede reproducir una pantalla HD. Bueno, ya me lo olvidé, perdón Nico, pero básicamente me agregó un dato más. Y ese dato es que entre todas esas imágenes posibles, apenas un 5% de esas imágenes van a ser cosas que yo pueda reconocer como algo existente en el mundo. O sea que montaña, cielo, perro, color rojo, triángulos, letras, que para nosotros, bueno, es un abismo enorme de numeraciones. Todo eso es un 5%. El resto es ruido, es ruido, estática. O sea que la mayor cantidad de combinaciones son cosas que se alejan completamente de mi capacidad de discernir algo. Eso también al principio me generó
un gran estupor y una gran fascinación. Pensar que dentro de todas esas imágenes es un porcentaje tan pequeño las cosas que, bueno, que podemos reconocer. Pero lo que sí más me alucinó es el threshold, es decir, el umbral de algo que podría llegar a reconocerlo como algo, pero no. O sea, ese gris que hay, porque no sería tan tajante como lo reconozco, no lo reconozco, sino que habría imágenes que me permitirían a mí estar en ese estado de incertidumbre. Imagínense, no sé, ver el mármol o ver las nubes y ese momento en donde vemos claramente, no sé, el perfil de un dinosaurio o algo, pero estamos seguros que no. Bueno, la mayor cantidad de esas imágenes estarían muy lejos, incluso hasta de las propias figuraciones que podamos ver en estas nubes o en estas cosas. Así que bueno, espero que se haya entendido porque van a ver que esto conecta con el próximo mensaje que me va a mandar Mariano Ramis. Es un pensamiento muy simple. Yo, estaba hablando con mi viejo y se sorprendía del rango específico de condiciones, entre otras la temperatura de la Tierra, que permite que la raza humana se haya desarrollado en la Tierra. Y bueno, uno ahí piensa, ¿no?, que primero fueron las condiciones y después los seres que podían habitarlas, y no al revés, ¿no? No es que, pero bueno, la concepción, digamos, era que si en el universo conocido hay un solo lugar donde se da eso, ese clima y esas condiciones apropiadas para la vida humana, y uno sabe que el universo es muy grande y que ese porcentaje que representa el lugar habitable por seres humanos es tan ínfimo, casi infinitamente ínfimo, es muy probable que también sea infinitamente ínfimo el tiempo que esas condiciones van a durar. Como bastante lógico, me parece, que en esa indeterminada cantidad de variables que se pueden dar, una de ellas terminó siendo esta que permite que la gente viva, que vivamos en la Tierra, y es tan exigua en la cantidad de condiciones totales que puede llegar a haber, la que representa esta porción que nos toca, que es bastante lógico pensar que también va a durar poco tiempo en términos del universo, en términos de la vida humana. Quizás se banque varias generaciones más, pero quizás no muchas también. Ese pensamiento que dice, no sé si está relacionado con la conversación que estábamos teniendo con esto de texto, imagen de inteligencia artificial, pero sí conecta con esta idea de la probabilidad o lo que creemos conocido y ese umbral entre lo que podemos reconocer como algo y aquello que está en el ruido o en la nada. O sea, es un argumento medio a favor a la idea de que hay una relación consistente entre tiempo y espacio, digamos, o entre espacio y tiempo originalmente, ¿no? En términos proporcionales del espacio conocido, el que ocupa las posibilidades de existencia humana, que implica este clima, el oxígeno y todas las cosas, es muy mínimo, muy evidentemente mínimo, pero desquiciadamente mínimo. Entonces, si hay como cierta consistencia en el espacio con lo que sucede con el tiempo, ese estado de las cosas debería, en términos porcentuales, también durar esa cantidad muy mínima. Yo creo que es bastante lógico. El tema es, ¿no? Bueno, entonces uno termina pensando si es que la religión que se imagina un dios y los dioses y todas las cosas, si son dioses solo de la tierra, son dioses solo de un momento, dioses que tienen una vida, es como los presidentes de los países que tienen una región, digamos, sobre la que tienen decisión y otras sobre las que no. Si los dioses que siempre se han planteado dentro de un territorio específico y para un mandato de una determinada cantidad de tiempo. Bueno, no me lleves ahí porque, bueno, tengo también una fascinación por las religiones, sobre todo por todo lo que desconozco de las religiones, y me parece que el hinduismo y sobre todo el jainismo entra ahí exactamente donde decís esta cosa de pensar universos o el universo desde
desde ese umbral en donde lo humano queda como una variable muy pequeña. Y que incluso uno lo puede percibir cuando ve el arte de los hindúes o el arte del jainismo. Bueno, en los textos también, pero esta situación de estos múltiples brazos y mezclas de animales y toda esa parafernalia de imagen tiene unas relaciones como muy directas con el tipo de cosas que están produciendo las inteligencias artificiales cuando están puestas a imaginar el deep dream, o incluso cuando pones, no sé, dos figuras caminando por la playa y en esa interpretación la fundió y parece un solo ser de 4 brazos o de 3 brazos. Parece que hay algo con respecto a eso. Por otro lado, también esto me hizo como refrescar todas esas ideas de los viajes interdimensionales. ¿Te acordás que de lo que hablamos hace un montón de años en una charla? Que se habilitan, estas son las cosas que habilitan los viajes entre dimensiones. Que es un viaje principalmente en el tiempo de las capacidades, ¿no? Como también en el sentido este de los medios, que permiten viajes en términos de distancias que antes eran imposibles, soluciones de cosas que tampoco eran posibles, a partir de, por ejemplo, la capacidad de ver en miniatura o ver en el espacio, como hace el telescopio este nuevo, o como hizo en su momento el microscopio, o como hace el cine y su capacidad de traer una especie de ilusión, representación de algo que vivimos y nos hace percibir el tiempo de otra manera. Ese viaje de las dimensiones, la inteligencia artificial quizás colabore en eso, ¿no? En desarrollar soluciones para el siguiente paso, que implica como construir un mapa más detallado de la existencia, o más detallado o más subjetivo todavía de la existencia, que implica un derrotero de la especie humana todavía más distintivo del resto de las especies, ¿no? Como que se mete cada vez más en su propio mundo de creer que entiende y va como para un lugar así, nada, muy subjetivo, digamos, más que reconocimiento de cosas. Es un maspeo más complejo, más acabado, pero cada vez más personal y más como perdiendo algún camino, me da la impresión. Pero he estado volviendo a pensar en lo de las dimensiones y me parece que está bastante bien. ¿No te acordás que era toda la cuestión de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Que como autor es quien presenta todas las maravillas del siglo XIX, y si uno lo lee te encontrás con eso, de que siempre habla de cosas que parece que nunca van a ser superadas, máquinas y capacidades de seres humanos que son ejemplares en cuanto al arrojo y a la capacidad científica e intelectual, y sin embargo uno lo lee ahora, bueno, yo creo que tiene que ver con esa frecuencia, esas ondas que se van dando en el viaje de las dimensiones entre una generación a otra generación de seres humanos, que a todos les toca su momento de esa sensación, pero el viaje es tan subjetivo y tan errático y tan a cualquier lugar impensado, que me parece difícil que eso llegue a una especie de línea de llegada, ¿no? Que haya un punto de concreción, como por ejemplo esto que mencionás vos de gestar vida artificial, digamos, que tiene más el aspecto de querer encontrarle un punto de llegada a algo que de una meta, no sé, real, de lo que uno pueda decir, bueno, es esto lo que está sucediendo. Entonces, pienso en eso, ¿no? En las características sumamente singulares del derrotero de la humanidad y en esos mojones, milestones, ¿no? De decir, bueno, esto es el momento en el que se consigue tal cosa, pero que después sigue hacia otro lugar y rápidamente queda olvidado el paso anterior. Frank Rosenblatt trabajaba en el SETI antes de morir a los 43 años. El SETI es el Search of Extraterrestrial Intelligence y básicamente están realizando experimentos y están sintonizando antenas y
decodificando ruido que llega del espacio para poder detectar si hay algún tipo de mensaje, y otro tipo de experimentos especulativos alrededor de poder detectar y empezar a imaginar cuál va a ser la postura o qué vamos a hacer como humanidad cuando nos enfrentemos a posible inteligencia extraterrestre. Pero bueno, es un campo que da que pensar primero qué es lo extraterrestre, sobre todo pensando la diversidad de organismos y de situaciones que hay en el planeta Tierra, qué es vida y, bueno, qué es inteligencia. Así que es un área donde convergen varias disciplinas. Una de las cosas que dice Wikipedia acerca del SETI que me parece genial es que particularmente estudian qué pasaría si una civilización con mayor tecnología se encuentra con la cultura terrestre. Y ponen como precedente el Columbian Exchange, o sea, la colonización europea de la región que hoy es llamada América. Y dice que las reuniones de civilizaciones con disparidad tecnológica reciben siempre la destrucción de la que menos desarrollo tecnológico tiene. Básicamente esto lo estoy leyendo, ¿eh? Y quedé pensando que había visto la semana pasada por pura intriga la película de Buzz Lightyear, que es una especie de spin-off de Toy Story, en donde muestran este astronauta como si fuera de carne y hueso, aunque también está animado, pero bueno. El tema es que llegan a un planeta, y en ese planeta, que al principio consideran deshabitado y posible, viable para vivir, empiezan a aparecer unos tentáculos de ramas, como si fuera una especie de vegetación que se mueve, que los rapta y los arrastra. Y ahí deciden abortar la posibilidad de vivir en ese planeta porque está lleno como de ese organismo hostil. Y lo primero que hace el protagonista o sea, los dos protagonistas, es sacar unos cuchillos láser y empezar a cortar estas ramas que los están como raptando y ir por el planeta, como bueno, cortando todo esto y también encontrándose con algunos insectos y les juro, no se defienden, van directamente atacando y matan todos los bichos y todo lo que ven y tratan de refugiarse. Bueno, no les voy a contar la película, pero quedan varados en ese planeta y parte de cierto conflicto es estar en constante lucha, pero siempre ganando muy fácilmente, desmalezándolo de esta vida. Yo estaba esperando, y de hecho me enganché con la película porque esto que les digo pasa en los primeros 5 minutos, y quería ver cómo era la vuelta descolonizadora, en donde nos íbamos a enterar que cortar esas ramas y atacar a la vida que existía en ese planeta estaba mal, porque bueno, la película sabía que estaba llena de argumentos de lo que hoy llamamos lo políticamente correcto, pero no. El argumento es que es un dato para hacer avanzar la historia de que ese planeta es hostil y están en constante ataque a esa naturaleza que hay. Y de hecho la película termina con que logran armar una especie de sistema láser que mata a todos los bichos que quieren entrar en la ciudad que están construyendo en ese planeta. Así que me llamó mucho la atención como seguramente hubo, no sé, científicos o gente pensando ese guión, un equipo enorme, y que les haya parecido bien esta especie de default de encuentro de dos civilizaciones en donde la nuestra, la humana, mata y ataca al resto. Otra particularidad entonces de Frank Rosenblatt, como les decía, es haber trabajado en el SETI, y este abandono de los desarrollos del perceptrón y de la inteligencia artificial tuvo también otra situación que posiblemente la pudo haber generado, y es que empezó a armarse una especie de discusión alrededor de la naturaleza de esta potencial inteligencia artificial. Se armaron dos bandos. Unos son los simbolistas y otros son los conexionistas. El perceptrón estaba dentro del paradigma conexionista, y Minsky, que fue uno de los originadores de esta reunión, y Seymour Papert, publican luego un libro que se llama Perceptrones, en el que demuestran que existen tareas muy simples que un perceptrón no puede resolver. Y con eso medio como que se da finalizada esa especie de batalla y ganan los simbolistas, y genera lo que en Wikipedia llaman el invierno de la inteligencia artificial, de Winter AI,
que describe ese momento en donde bajan todas las inversiones y todos los centros de investigación y todas las universidades empiezan a desalentar los estudios en inteligencia artificial y hay momentos de pico, y lo que estamos viviendo hoy es una especie de primavera de la inteligencia artificial, en cuando empiezan a coincidir posibilidades y potenciales tecnológicos, potenciales aplicaciones y potenciales cosas que hacen que se empiece a desarrollar cosas y nos lleguen a nosotros como usuarios en forma de Midjourney, DALL-E, memes y todo lo que está ocurriendo. En base a eso, para no quedar como un absoluto integrado, como decía Humberto Eco, de apocalípticos integrados, me da la sensación de que el primer episodio está muy parado en la fascinación y en cierto quizás optimismo, que no es del todo real. También tengo mi carácter apocalíptico, pero realmente me avergüenza esa sensación. Pero como estamos hablando de medios y de miedos, les voy a comentar reflexiones de David O'Reilly, que es un artista, animador, que muy en tiempo real empezó a usar y a pensar. Eso también es lo que está bueno, no es un hater que viene desde el pensamiento anticientífico o no sé, de lo que sea, sino como un artista, un animador que empezó a utilizar inteligencia artificial y publicó en un davidorreilly.com. Bueno, igual se los voy a compartir una serie de artículos. El último lo escribió hace 8 horas y se los voy a leer medio traducido, aunque no esté muy bien, pero para no tener que parafrasearlo o inventarlo, prefiero que lo vean. The Infinite Art Scenario, o el escenario del arte infinito. Considere cómo podría desarrollarse el siguiente escenario. Se entrena una inteligencia artificial con sus propios gustos y aversiones particulares y cada consideración que podría poner en su trabajo. Eventualmente se hace cargo y hace todo por usted para que usted pueda holgazanear. Puede permitirle trabajar en todas las formas, creando películas, libros, álbumes, diseñando moda, escultura, arquitectura. Cada uno puede tener su personalidad y estilo. Luego puede ir más allá y ajustar su trabajo para que cada miembro de su audiencia, dependiendo sus preferencias, obtenga aquel producto deseado. Luego continúa, después de que morís, simulando una nueva inspiración e imaginando cómo incorporarías los cambios del mundo más allá de tu tumba. Y por supuesto, en realidad, no sos necesario en esta ecuación. La inteligencia artificial puede generar sus propios artistas atractivos e inventar ciertos nuevos géneros cada segundo, diferenciando cada uno apropiadamente y brindando a todos una variedad interminable en constante actualización de soportes originales, todos adaptados a sus intereses y gustos estéticos. Este es el escenario que imagina David O'Reilly, que se llama el del arte infinito. En este escenario no hay necesidad de artistas porque todos están completamente satisfechos con lo que se genera para ellos. Esto se siente dentro del ámbito de la posibilidad. Y entonces él puede pensar al menos 3 razones por las que no funcionará. Puede que se demuestre que estoy equivocado en todas, pero las compartiré de todos modos. Bueno, y acá dice: las grandes empresas seguirán controlando estas tecnologías y todas tienen una extrema aversión al riesgo, limitarán la expresión dentro de límites seguros y producirán volúmenes de contenidos insípidos e inofensivos. Con el tiempo encontraremos que todo es aburrido y desearemos y nos daremos cuenta de que todo va a estar atravesado por esa censura. Es decir, este primer argumento de David O'Reilly marca de que no va a poder existir entonces esta situación del arte infinito porque las grandes empresas no van a poder superar esa aversión extrema al riesgo. Bueno, el segundo escenario que él imagina es: lo que sea que percibamos como producido automáticamente no lo valoramos. No lo valoramos tanto como sabemos. Ver un piano que toca solo y un pianista consumado son experiencias muy diferentes, aunque la música puede ser idéntica. Bueno, y acá habla de algo que él percibe. Y después dice: la inteligencia artificial puede asociarse con la manipulación y el control y provocar repulsión y disgusto en la humanidad. Podemos relegarla a casos de usos específicos con entradas y salidas legibles por humanos. Pero el segundo escenario que marca ocurrió realmente en la historia. Hay un artículo que luego les voy a compartir, que surge en el momento en donde aparecen los dispositivos de reproducción de discos en las salas de cine mudo. Y ese artículo está hecho por la Asociación de Músicos de Películas,
marcando el peligro que tenían estas máquinas de quitarles el trabajo y sobre todo poniendo el punto en lo estúpida que era su reproducción y lo deficiente, ¿no? La mala calidad de estos reproductores. Y está ilustrado esta especie de artículo que sacaron en los diarios para manifestarse con un robot que está tocando el violín, y el robot es un robot con los ojos llenos de electricidad, alargando como rayos, como si fuera el mal, y lo que tiene esta como triple preocupación, ¿no? Cómo dejar en manos de la técnica, que la técnica es esto, es un tocadisco, quitándole el trabajo a algo tan humano como es esa música. Y podemos entender algo que dice acá. Quizás imaginar un escenario en donde es indistinguible el sonido real de un pianista o de un violinista con su grabación, aún así hay algo que no valoramos, como dice acá David O'Reilly, y aún hoy podemos ir a escuchar música en el Colón y aparecen, nichos en donde existe todavía y se valora culturalmente los productos, ¿no? Como que la fotografía o la pintura no están amenazadas por la inteligencia artificial, sino que aparece este alien para meterse en este mundo. Bueno, eso dice en ese primer artículo escrito hace 8 horas. Después tiene otro que quizás sí me interesa poner como más en foco para quitar un poco la cuestión integrada y sumar un poco de apocalipsis. Dice, censura corporativa de la inteligencia artificial. El problema con la inteligencia artificial creativa es análogo al dilema que enfrentan ahora muchos creadores. DALL-E censura una gran cantidad de prompts sin decirle al usuario qué palabra o frase está fuera de los límites. Google ha demostrado a su competidor DALL-E, pero lo retiene porque es demasiado ofensivo. Bueno, básicamente te avisa un montón de posibles censuras, pero no te dice qué palabra en particular es la que está diciendo. O sea, te dice que no puede haber contenido político, de odio y sexual, pero aún así vos tenés esta hoja en blanco en donde escribís una oración y te encontrás qué cosas se pueden y qué no. Por ejemplo, la vez pasada puse crucifixión y me mandó un warning de que la palabra crucifixión está prohibida y que no intente dar vueltas alrededor. Así que imagínense algo absolutamente genial, porque la crucifixión no deja de ser un hecho de tortura, gore, horrible, y tenemos esta sensación de que, que está incorporado a una religión mayoritaria occidental y por lo tanto lo sacamos de ese lugar. Existe el riesgo de que haya modificados estereotipos y representaciones dañinas, por lo que la guía de nuestra decisión no fue publicarlo para público sin. La solución de DALL-E a este problema fue agregar en secreto mujer y negro a los prompts posibles. Hubo un primer momento en donde poner la palabra mujer o negro desaparecía, te lo advertía como lugar prohibido. Así que este dilema del sesgo de qué palabras pueden arrojar imágenes no convenientes para estas empresas es, parte de cómo es la génesis de todo esto. Esto releva algunas cosas. Cuando los resultados de la inteligencia artificial son problemáticos, la empresa va a ser responsable, no quien haya ingresado las indicaciones. Imagina que un fabricante de lápices es demandado por un dibujo racista o por malas palabras que están escritas con ese lápiz. Encaja perfectamente en la idea de todo su valor se basa en las cantidades masivas de material creativo recolectado indiscriminadamente al que nadie se suscribió. Bueno, acá habla de la razón por las cuales están estas herramientas a nuestra disposición. Las versiones sin censura de estas tecnologías estarán disponibles, pero para entonces las corporativas habrán avanzado más. Movimiento, narración e interactividad. Es posible que la vanguardia de la inteligencia artificial siempre esté castrada creativamente. Bueno, hoy en día sí es posible conseguir herramientas de inteligencia artificial que generen texto a imágenes y que no tengan todas estas limitaciones, pero hay que entrar hay que buscarlas, hay que encontrarlas por fuera de las opciones de estas corporaciones. La idea de que la censura lleva a las audiencias a otros dominios ya es evidente. Los servicios de transmisión arrojan toneladas de contenido alineado algorítmicamente en línea, pero parece difícil encontrar algo que valga la pena ver. Bueno, está hablando de Netflix y de todos estos generadores y reproductores de contenido. Dinos la verdad de que somos un negocio o un ser hiperinteligente. Después dice, nuestro contexto y generación japonesa. Nuestro conocimiento de la capacidad de la inteligencia artificial alterna nuestra interpretación de su resultado. Si un trabajo se percibe como fácil o llevado a cabo por la voluntad de la forma o herramientas inteligentes, tendemos a descartarlo. Considere
¿Cómo tendemos a ignorar la mayor parte del mundo natural y todas sus formas intrincadas? Al igual que hacemos con la perfección infinita de los fractales o los miles de millones de imágenes de nuestro planeta en Google Earth. Cada una hermosa a su manera, supera al potencial de creatividad humano. Bueno, esto es absolutamente genial y se asocia un poco a lo que les hablaba del mármol o ver el cielo, ¿no? Nos encerramos, no sé, en un museo a ver una obra hecha con fractales o con arte generativo paramétrico de unos puntitos que se mueven, y afuera del museo está el cielo con las estrellas o las nubes, y tendemos, bueno, a no prestar atención. Imagínense si vamos caminando por un bosque fascinados por los helechos y los troncos y las texturas de las cosas, no podríamos operar en este mundo. Y por eso, bueno, quizás los psicofármacos o las cosas que alteran nuestra percepción y la psicodelia prestó atención a eso, ¿no? Como las cosas. Bueno, y así sigue David O'Reilly. Me parece parte importante de lo que quiero difundir, que vayan a la propia fuente y quizás se abran preguntas en tiempo real al respecto de esto. Pero quiero contarles mi experimento del fin de semana. Fui a una muestra y me encontré con Juana y con Cecilia, y también, ¿no? Como estaba tan metido en estos temas que se me ocurrió empezar a mostrarle con el teléfono cómo funciona Midjourney a Cecilia, y Cecilia trajo a un artista, un amigo de ella, y empezamos a hacer un experimento con él que apenas conocía, no había tenido mucha información al respecto. Es un artista que trabaja el collage, y le pedimos que arme un prompt, y empezó a cosas que él encima venía trabajando, una escoba con forma de caramelo, algo que justo había estado de él armando esa tarde, y cuando empezaron a aparecer las imágenes entró en todos estos estadios que describía la vez pasada. Primero como fascinación, incredulidad, después metido por la sensación de amenaza, y así fue pasando por todos los estadios, y fue muy genial verlo. Así que le pregunté a Cecilia al respecto de eso, si me podía describir lo que había pasado, y recibí estos mensajes. Muy interesante tu pregunta. Me quedé pensando en la reacción de este amigo cuando te mostraste desde tu celu las imágenes que habías hecho a partir de textos con inteligencia artificial, que era una mezcla entre, era un rechazo, así como una fascinación, un rechazo, también una idea de que eso no va a durar tanto, pero que al mismo tiempo no se sabe, y que también es medio terrorífico. También está buenísimo que no se entienda si las imágenes las haces vos o las hace una inteligencia artificial, pero a esta altura de la historia y del arte, para mí está claro que las haces vos. Y después, a partir de tu pregunta, se me conectó con algo que venía pensando, que era la aparición de las redes sociales y de los sistemas de mensajería como tecnologías que operan sobre las interacciones sociales, ponele, como que aceleran eso por 1000 o más, y que cuando aparecieron no generaron tanto terror, ¿viste? Más bien las redes sociales generaron como una suerte de fascinación, como un arrojo hacia algo que era re superficial y qué sé yo, pero si te pones a pensarlo como una tecnología que facilita algo, o como que lo acelera, y se parece un poco a esta forma de generar imágenes, como algo muy sacado, que hace que algo que antes llevaba mucho tiempo, igual cuando apareció el mail lo mismo, no sé, o la posibilidad de hablar por teléfono antes, como algo que antes llevaba un montón de tiempo, de repente se genera en un segundo o en unos pocos segundos. Y no sé, en este caso aparecen un montón de cuestiones como esta de la autoría, o de
No sé qué pasa con el arte, me parece re zarpado. Iba a decir algo más y me olvidé, así que voy a mandar otro audio. Esta parte la puedes cortar. Clic. Sí, iba a hablar del miedo, que es un tema que me convoca últimamente. Por este miedo de que esta tecnología desplace a otras. Pero, qué sé yo, la fotografía no desplazó a la pintura, porque la pintura es mucho más que llegar a una imagen, ¿viste? Como que ya en esa técnica hay algo muy complejo que no va a desaparecer porque existe una manera más fácil de representar la realidad. Y pasaron cientos de años. Y también el miedo es algo que creo que está bueno poder intentar desplazar hacia otros estados, como pueden ser el deseo, la fascinación. Y bueno, y también respetar el misterio de que no se sabe qué va a pasar. Y bueno, vamos viendo. También está buenísimo que mucha gente lo esté usando y que vayan apareciendo cosas. En principio todo lo que hace que se ahorre tiempo a mí me gusta, porque la vida es muy corta. Así que lo celebro. Quiero sumar una cosa, justo hablaba de esta relación entre la pintura y la fotografía. Hay un texto que no me acuerdo dónde lo saqué, perdón que no lo pueda citar bien, pero está Duchamp hablando con Man Ray y dice, una de las cosas que más me gusta de la irrupción de la fotografía es que vuelve despreciable a la pintura. Y este despreciable hay que ver en francés cuál era la palabra. Y continúa, lo que quiero es ver qué es lo que va a venir para volver despreciable la fotografía. Y me parece absolutamente genial esta idea de haber entendido en ese momento los primeros fotógrafos en esta corriente pictorialista tratando de pararse en los valores conocidos de la representación estética del paisaje, de las personas, de los lugares, valiéndose de esas nociones plásticas y a la vez esta cosa despreciable de, bueno, la capacidad de representar el mundo lleva a la pintura, a las vanguardias y a todo lo que va a evolucionar y luego la fotografía tomando ese territorio y ahora la inteligencia artificial poniendo en desprecio, hay que encontrar en francés el desprecio, lo que sea que es eso, pero ese desprecio poniendo en juego otra vez qué es la fotografía. Justo estoy mañana teniendo que dar una teórica de fotografía, la primera del curso de este cuatrimestre, y estoy incluyendo ahí algunas cosas hechas con DALL-E en la mitad de las teóricas, así que toda la especie de primer acercamiento a la fotografía va a estar completamente despreciado con la irrupción de la inteligencia artificial. Así que bueno, luego les cuento, esto es todo en tiempo real. La verdad que me avergüenza un montón esta cosa de empezar a hablar. Bueno, toda la traducción de lo de David O'Reilly, que seguramente fue medio malísima, la hice leyendo cómo tradujo Google y a la vez teniendo el del inglés, así que bueno, entenderán que son así. En algún momento haré como la clase por YouTube bien preparadita y ahí armaré todo. Pero bueno, quiero aprovechar esta instancia para que si alguien tiene algo para decir al respecto, se comunique conmigo. Así en una tercera parte incorporo. Pero quiero cerrar este episodio de hoy con una idea. Recibí algún feedback del capítulo anterior diciendo, bueno, más o menos, como que, bueno, la gente, amigues muy amables, destacando los puntos positivos. Pero una de las cosas que me dijeron es que por lo menos había una idea y que eso era valioso en el episodio anterior. Así que en este les voy a dar una idea para que los que llegaron hasta acá sientan que valió la pena su tiempo escuchando esto. Y esta es la idea, a ver si lo puedo decir bien. En un momento, DALL-E, que está muy explicado cuando entran a la página, describe que está entrenado con 20 billones de imágenes. Es decir, que este entrenamiento in the wild lo hace a partir de la percepción de como mínimo 20 millones de imágenes. Está pasando ahora, en tiempo real, que los propios resultados de DALL-E, de Midjourney y de estas herramientas de text-to-image se están incorporando a las imágenes con las cuales se están entrenando estas inteligencias artificiales. Por lo tanto, en 3 meses, dentro de las
23 billones de imágenes que se van a generar y con las cuales se van a entrenar estas inteligencias artificiales, van a estar los propios resultados de las personas que estamos usando estas cosas. Por lo tanto, cuando alguien ponga una pareja caminando por la playa, va a utilizar dibujos, acuarelas, pinturas de personas caminando por las playas, fotos sacadas a partir de 1880 en adelante, gente caminando con vestidos, gente caminando con mallas fluos en los 90, gente peluda en los 80, bueno, lo que sea. Y también las imágenes que estemos generando, los que están usando ahora text to image. Gente con 3 cabezas, caminando con dos niños que se fusionan en uno, el mar que está revolucionado y que parece una ola de Hokusai. Bueno, todos los resultados que conocemos van a ser parte de esa alimentación. Así que me imagino eso. ¿Qué va a pasar cuando el text to image esté imaginando a partir de sus propias imaginaciones? Seguro alguien escribió esto, no lo quise ni googlear porque prefería sentir esta sensación de percepción de una idea propia. Pero bueno, si alguien está metido en esto y recibió esta idea por primera vez de parte mía, me siento orgulloso. Acá está la gata que acaba de llegar justo en el momento. No, se está metiendo atrás de la computadora con el ventilador que le sale el calor ahí. Así que es un buen momento ahí de terminar el capítulo de hoy. Así que muchas gracias por escuchar. Si entran a universidad.net se van a encontrar un montón de cosas que les mencioné en esta clase para que las puedan leer de primera mano y sacar sus conclusiones. Chao.